Hola, bienvenidos a un nuevo video de este canal, Leyendo Libros. Yo soy Noemí Fuentes y para mí es un gusto que estés nuevamente por aquí con nosotros para escuchar la lectura del fragmento de un libro que te voy a presentar. Y si es la primera vez que tú nos visitas en este canal, pues bienvenido. Aquí en este espacio vas a encontrar algunas reseñas, fragmentos de libros y próximamente resúmenes con la intención de fomentar la lectura, especialmente para aquellas personas que tenemos un acercamiento a la palabra de Dios, que es la Biblia, y deseamos expandir nuestro conocimiento o entendimiento respecto de diferentes temas que contiene la Biblia, pero que a veces no sabemos cómo llevarlos a la práctica, pues a través de diferentes autores y sus diferentes testimonios y experiencias es que podemos encontrar una estrategia práctica para llevar a cabo la enseñanza de la palabra de Dios en nuestro día a día. Así que el día de hoy quiero compartir contigo el fragmento de un libro titulado Temperamentos Transformados. Está escrito por Tim LaHaye, publicado este libro por Unilit Publicaciones. Este libro tiene aproximadamente 225 páginas y está compuesto por 8 capítulos. No quise dejar de lado este libro, sino más bien compartirte un poquito de este como complemento del video anterior donde vimos al mismo autor, pero con el libro de Temperamentos Controlados por el Espíritu, porque este material pues es un complemento de ese libro que te recomendé en el video anterior, y la diferencia es que aquí el autor nos está poniendo ejemplos como Abraham, Moisés, el apóstol Pablo y Pedro, como personas que pues tuvieron que rendir su temperamento carnal a Dios para que ellos fueran transformados. Creo que ese es un buen desafío, una buena meta para nosotros también ponerlo en práctica, porque pues depende del temperamento que tú y yo tengamos, pues necesitamos rendir ciertas áreas a Dios para que podamos cumplir con el propósito por el cual Él nos ha salvado. Así que pues voy a leer para ti una porción del capítulo 8 que se titula El andar transformado y dice así: el secreto para lograr la transformación del temperamento se esconde en la plenitud del Espíritu Santo, no en una sola ocasión, sino sobre bases permanentes. Grande ha sido la desilusión de muchos creyentes que pensaron, erróneamente, que el ser lleno con el Espíritu era una experiencia que se producía de una sola vez y para siempre. Efesios 5:18 nos ordena ser llenos una y otra vez del Espíritu. Una traducción literal diría: no os emborrachéis con vino, en el cual hay desenfreno, más bien no ceséis de estar llenos con el Espíritu Santo. Es decir, debemos estar en una permanente actitud de plenitud del Espíritu. Se establece así un paralelo con la exhortación de Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La obediencia a la carne es la manifestación externa de que no estamos internamente llenos con el Espíritu. La cura para esta tendencia temperamental es andar en el Espíritu, que no es lo mismo que estar llenos con el Espíritu. Hay una relación de dependencia, pero no son expresiones sinónimas. En mi libro El temperamento controlado por el Espíritu, dediqué un capítulo a la plenitud del Espíritu. Será más útil a los lectores que relean ese capítulo detalladamente. En resumen, los 5 pasos que hay que dar para ser llenos del Espíritu son los siguientes. Número 1. Examínese y confiese todos sus pecados conocidos. Primera de Juan 1:9. Número 2. Sométase completamente a Dios. Romanos 6, verso 11 al 13. Número 3. Pida ser lleno del Espíritu. Lucas 11:13. Número 4. Tómele la palabra a Dios y crea que está lleno. Romanos 14:23. Y número 5. Dele las gracias por haberlo llenado y repita el procedimiento cada vez que esté consciente de haber pecado. Primera de Tesalonicenses 5:18.
Algunos objetan que es demasiado simple, que la plenitud del espíritu tiene que obedecer a un proceso mucho más complejo. Nosotros preguntamos, ¿por qué tiene que ser más difícil? ¿Acaso resultó difícil obedecer el mandato del Señor cuando dijo, ¿os es necesario nacer de nuevo? A los 8 años de edad tomé conciencia de mi necesidad y simplemente le pedí al Señor Jesús que viniera a mi corazón, limpiara mi vida y fuera mi amo. Instantáneamente respondió a mi pedido. ¿Por qué no habría de contestar cuando le pido que me llene del Espíritu Santo? Si hemos dado los pasos primero y segundo, demos el tercero y seremos llenos del Espíritu Santo. A.B. Simpson solía decir, el ser lleno del Espíritu es tan fácil como respirar. Una de las razones por las cuales algunos cristianos se resisten a creer que han sido llenos del Espíritu es que no ven un cambio inmediato en sus vidas o el cambio logrado ha sido de corta duración. En cuanto a esto, hay dos factores que es importante señalar. El temperamento y el hábito no actúan al mismo tiempo juntos. Las debilidades de nuestro temperamento han creado fuertes hábitos que involuntariamente recurren. En el preciso instante en que penetra el pecado, termina la plenitud, y el cristiano desilusionado saca la conclusión de que en el caso de él no surte efecto. Como una ilustración, consideremos un melancólico proclive al temor y a un cristiano flemático. Estas personas tienen profundamente arraigados los hábitos de la duda, el negativismo, de la preocupación y de la ansiedad. Puedo predecir el mecanismo pensante de tales personas luego de que den los 5 pasos para ser llenos del Espíritu. A poco andar su hábito pensante engendrará las primeras dudas. ¿Estoy realmente lleno del Espíritu? No percibo ninguna diferencia. Todavía tengo miedo. Esa actitud mental conforma un pecado y ahí termina la plenitud y el control del espíritu. Tales personas deben comprender que nuestros sentimientos nacen de nuestros mecanismos pensantes. Sentimos en forma negativa cuando hemos pensado negativamente. Una típica ilustración la llamamos en la experiencia de la lujuria. Un joven estudiante que habló conmigo para consultarme confesó su irresistible deseo sexual. Su deseo era tan imperioso que temía atacar a una mujer en una oscura calle. Le preocupaba sobremanera el temor de convertirse en una normal o peor aún, en un pervertido. Investigando un poco sus mecanismos pensantes, descubrí lo siguiente. Le gustaba ver películas inmundas. Leía regularmente literatura pornográfica y admitió que se imaginaba en el papel de los personajes inmorales de los libros que leía. Es de extrañar que desarrollara imperiosos deseos que podrían llevarlo a cometer algún acto criminal. Como el joven profesaba ser cristiano, confesó sus pecados mentales y pidió ser lleno del Espíritu Santo. Al principio disminuyeron sus excesivos impulsos sexuales, pero antes de terminar el día me llamó desesperado para informarme que había retornado. No me sorprendió en lo más mínimo. La primer muchacha bonita que vio le despertó lujuria, lo que contristó al Espíritu Santo y el joven sintió gozo en sus antiguos sentimientos. Le faltaba aprender que sus fuertes sentimientos sexuales disminuirían en intensidad cuando su mente fuera renovada por nuevos mecanismos de sanos y limpios pensamientos. No podemos llenar nuestra mente de inmundicia y al mismo tiempo gozar de una sensación de limpieza. Pero esta es la razón por la cual muchos cristianos no ven nada malo en ciertos pecados. Han incurrido por tanto tiempo en actitudes mentales pecaminosas que los actos pecaminosos les parecen normales. He hablado con personas que procuraban justificar el adulterio porque no les parecía que fuera malo. En realidad, pensaron que estaba mal antes que su mecanismo pensante se familiarizara con ese pecado hasta el grado de convencerse de que estaba bien. Tenemos que aprender a no confiar en los sentimientos
contrariamente a lo que afirma la gente de la nueva ética. Los sentimientos son de fiar solamente cuando se basan en la verdad y en la justicia. El pueblo de Dios debe llenar sus mentes con la palabra de Dios para que sus sentimientos concuerden con la pureza de Dios. Cuando mi joven amigo finalmente llevó todo pensamiento a la obediencia de Cristo, sus sentimientos se pusieron a tono. Segunda de Corintios 10:5. Lo mismo le ocurrirá con los sentimientos de aquel eterno cultor de la duda, cuando es lleno del Espíritu, pero le tomará tiempo sentirse finalmente seguro. Si cada vez que surgen sus dudas o su incredulidad mira al Señor en busca de misericordia y de su perdón, gradualmente comprobará que el Señor le da la certeza que anhela. Pero si persiste en sus pensamientos negativos o de duda y los justifica diciendo, siempre he sido así, así se quedará. Además, puede empeorar, pues apaga al Espíritu Santo al incurrir en este pecado, grabándolo en su mente con rasgos cada vez más profundos. Si pudiera aprobar mentalmente tales promesas de las Escrituras como las que tenemos en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, poco a poco palparía esa seguridad. La fe no es otra cosa que tomarle la palabra a Dios y actuar según sus promesas. Todo lo contrario es pecado que anulará la obra del Espíritu Santo en su deseo de transformar nuestros temperamentos. El señor sanguíneo y el señor colérico padecen de un problema similar con su particular pecado de ira. No pasa mucho tiempo después de ser llenos del Espíritu Santo antes de que su arraigado sentimiento de ira suba a la superficie para contristar al Espíritu. Y a menos que de inmediato confiese este pecado, dejarán de estar llenos del Espíritu y los antiguos sentimientos tomarán nuevamente el control de sus vidas. Cada vez que piensen santurronamente en la forma que han sido ofendidos o insultados o engañados, cultivan sentimientos de violencia. Esos sentimientos tan a flor de piel son el resultado de años de pensamientos duros que pueden ser superados solamente en la medida en que se permita el acceso del Espíritu de Dios para ejercer control de la mente consciente y el subconsciente. El Espíritu de Dios reemplaza estos sentimientos violentos con pensamientos de amor, de bondad, de gentileza, pero toma su tiempo para que se instale un cambio permanente. En mi propio caso, la hostilidad me acompañó como estilo de vida durante 36 años de vida. Sinceramente quería ser un siervo de Dios y antes de predicar le pedía que me limpiara y me llenara, pero imaginé que el controlar mi ira era sinónimo de lograr la victoria sobre la ira, nada más alejado de la verdad. Un día, invitado por mi esposa, asistí al Forest Home Conference Grounds para escuchar al doctor Henry Brandt. Llegué a tiempo para escuchar su relato sobre un joven pastor iracundo que le consultó. Se trataba de otro hombre, pero era mi historia. Cuando terminó su mensaje con Efesios 4:30 al 32, quedé pasmado. Nunca hasta ese momento tuve que enfrentar el hecho de que la ira, la hostilidad y la amargura constituyen un horrible pecado que entristece al Espíritu Santo. Silenciosamente me escabullí entre los árboles y derramé mi corazón ante Dios. Su misericordia me limpió y regresé como un hombre transformado. Al hacerle frente a la ira y hostilidad, fue un paso gigantesco hacia la verdadera victoria en mi vida. Por primera vez comprendí realmente el significado de ser lleno del Espíritu Santo. El comprender la horrible naturaleza del pecado de la ira fue una experiencia humillante y por primera vez en décadas me sentí emocionalmente subyugado. Pero ¿cuánto me duró ese sentimiento? Más o menos 2 horas después que abandoné el Forest Home. Esa maravillosa sensación de paz y de identificación con Dios se ahogó en las aguas turbulentas de mi habitual hostilidad. Uno de mis favoritos personajes odiados fue siempre el conductor que de pronto se nos atraviesa en la carretera y muchas veces les he gritado amargas y aborrecibles palabras por su peligrosa manera de conducir.
Me ocurrió en el viaje de vuelta. Mientras avanzaba a 100 kilómetros por hora en la carretera hacia San Diego, me encontré con otra de esas experiencias que cambian toda una vida. Mientras miraba con odio al mal conductor, me di cuenta de pronto de que mi paz con Dios se había esfumado. Y en ese preciso instante decidí que ese conductor no iba a provocar mi fracaso espiritual. Mientras reducía la velocidad para evitar una colisión, silenciosamente elevé una oración. Señor, lo hice de nuevo. Perdóname y quítame este mal hábito. Gradualmente volvió la paz, y este colérico sanguíneo inició uno de los más excitantes y satisfactorios periodos de su vida. Cierto es que algunos hechos se han repetido y algunos fracasos también, pero cada vez que confieso mi enojo, Dios en su gracia me perdona. Ahora es algo que prácticamente pertenece al pasado. Algunas de las cosas que antes me hacían explotar, ahora me hacen reír. No hace mucho, mientras pensaba en mis antiguas reacciones, cuán grande fue mi alegría al poder sonreír cuando un pequeño auto deportivo se me atravesó en la carretera. Por nada del mundo cambiaría mi actual paz y gozo por mi antigua ira y desdicha. De paso, quiero decir que debe haber algo muy convincente en cuanto a la obra del Espíritu Santo en mi vida, porque la última vez que cenamos junto al doctor Brandt y su esposa, oí que mi esposa le dijo, quiero darle las gracias por ser el instrumento que usó Dios para darme un nuevo esposo. A riesgo de ser demasiado personal, quiero añadir que de no haber sido por estas dos espectaculares experiencias con el Espíritu Santo, experiencias capaces de cambiar una vida, jamás hubiera podido escribir el libro Casados pero Felices. Para que ningún lector piense que este tipo de victoria es un don que Dios derrama únicamente sobre los pastores, voy a relatar la historia de un patrullero de California, predominantemente colérico. Este joven cristiano conoció la vida llena del Espíritu y comenzaba a experimentar la victoria sobre la ira y la hostilidad que por largo tiempo controló su existencia. En ese entonces tuvo que entregarle una boleta de infracción a un hombre a quien describió como el más desagradable automovilista que jamás conocí. La única persona más desagradable, según él, era la esposa del automovilista. Describió su experiencia de la siguiente manera. Mientras escribía la boleta de infracción, me insultaron con las peores palabrotas que jamás escuché y algunas otras que nunca hasta ese momento había oído. Me comporté con ellos con toda gentileza, acatando las instrucciones dadas por el departamento, pero cuando volví a mi vehículo estaba tan furioso que mi rostro ardía y se me paraban los pelos de la nuca. Entonces me acordé lo que sabía sobre entristecer al Espíritu Santo. Cuando se marcharon, incliné mi cabeza sobre el volante y confesé mi pecado, pidiéndole a Dios que los perdonara y enviara a alguien a salvarlos. Cuando levanté la vista, los vi allá a lo lejos en la carretera y me invadió una profunda sensación de paz y amor. No tenían ni rastros de amargura. Puse en marcha mi coche y continué mi camino para gozar de un espléndido día en el lugar de la miserable jornada que de ordinario me había esperado. A continuación me contó cómo esa misma noche tuvo el gozo de guiar a una víctima de un accidente al conocimiento salvador de Cristo. Nueva prueba de que el Espíritu Santo se dedica de lleno a la tarea de transformar los temperamentos humanos. Pues, ¿qué les parece este fragmento? Creo que es una lectura que nos da mucha esperanza porque a veces pensamos que la obra de Dios tiene que ser inmediata en nuestra vida. Sin embargo, al leer este fragmento, el escuchar el testimonio del autor y ver también el testimonio de otras personas ordinarias, pues podemos darnos cuenta que para tu vida y para mi vida hay esperanza. No hemos alcanzado todo, no hemos sido totalmente perfeccionados, pero estamos en camino si nosotros nos disponemos y rendimos vez a vez todas aquellas actitudes y reacciones que tenemos en nuestra carne y que podemos reconocer
que no agradan a Dios. Esto es un trabajo de todos los días, esto es una labor ardua y de mucha valentía que se requiere de nuestra parte si realmente queremos ser transformados por el Espíritu Santo y que Dios se vea en nosotros. Esto no quita de que algunas ocasiones nosotros podamos mostrar molestia, mostrar inconformidad, pero que esta molestia, esta inconformidad no sea movida por nuestra carne, sino que sea dirigida por el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo? Pues porque también podemos ver a través de los evangelios que Jesús se enojó, que Jesús mostró sus inconformidades, sin embargo, Él lo hizo guiado por el Espíritu Santo. Y esa es la pequeña, grande diferencia cuando nosotros estamos en esa dinámica de la vida, estamos en este mundo de relaciones interpersonales, pues eso no quita de que nosotros podamos mantener una postura firme, defendiendo nuestros principios, nuestros valores, sobre todo si están alineados a la palabra de Dios, pero hacerlo con el favor de Dios y la gracia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Así que pues si es de tu interés, aquí te voy a dejar los datos al pie de este video para que tú puedas conseguir este material. Y dicho sea de paso, creo que este es un libro que puede ser leído por aquellas personas que ejercen algún tipo de liderazgo corporativo en alguna organización, alguna asociación. También es un libro que creo que puede ser de mucha utilidad para aquellas personas que estudian psicología, medicina, recursos humanos, porque esto nos puede ayudar mucho a entender a las personas y también ayudarles a que ellos puedan descubrir una nueva versión de su vida para que puedan llegar a ser las personas que Dios quiere que sean. Así que pues creo que es un excelente material para que podamos estudiar, aplicar primeramente para nosotros y también ayudar a otros a crecer en el conocimiento de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo fragmento. No olvides suscribirte a este canal, darle like para que pueda llegar a más personas, compartirlo con aquellos que consideres que les puede ser de utilidad y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.